Pues les damos la bienvenida a Charlas con. Este es un episodio de esta sección del podcast de Otroras, en donde conversamos con mujeres que trabajan, crean y construyen comunidad alrededor de los libros. Así que el día de hoy tenemos una súper invitada. Así es, está con nosotros Isela Picón, una lectora apasionada y fundadora de Híbrida Librería, un punto muy importante de reunión donde podemos descubrir autoras, libros, etcétera, que pueden analizarse en sus círculos de lectura y en las diferentes actividades que realiza Híbrida Librería. ¿Cómo estás, Isela? Muy bien, muchas gracias. Emocionada y un poco inquieta, preocupada. No, tranquila. Así estabas también en el festival. Isela, tuvimos la oportunidad de invitarla para el Festival de Literatura de Autoras, de Otroras, y también hizo un muy buen desempeño, pero sí estabas bien nerviosilla. Pero no te preocupes, aquí solamente son preguntas y un examen al final. A ver si pusiste atención. Cuéntanos un poquito si en todo tu paso por la lectura ha habido algún libro que te haya cambiado tu vida por completo. O sea, el libro que te dijo, esto es lo que quiero hacer. Yo creo, y es muy extraño, pero los libros que más me han cambiado son los infantiles. Okay. Tienen esa habilidad y esa nobleza de conectar con tu niña interior de formas muy amables que ningún otro lenguaje, por así decirlo, elevado, trabajado, previamente tejido puede lograr. Los libros infantiles están hechos para llegar al corazón y y casi en todos ellos me he encontrado alguna vez. Ese no es infantil, es juvenil, pero es un libro que se llama Buenas noches, Laika, y traza la amistad de unos niños en torno a emociones también muy profundas que no se ligan al romance. Entonces creo que tratan emociones que no se pueden explicar y que se tienen que demostrar, porque le estás hablando a alguien joven, a alguien niño, que todavía no tiene un lenguaje y que todavía no está contaminado de todo ese mundo. Oye, Isela, y bueno, tú como lectora, porque casi siempre no casi siempre, pero supongo que el 100% de quienes inician un proyecto como libreras, pues son lectoras asiduas. Entonces, este es como un libro, pero ¿qué otros, por lo menos 3 autoras que también te hayan marcado a ti, a lo mejor en cualquier etapa, a lo mejor en la infancia, en la adolescencia y ahora ya como adulta, jovencísima? Yo creo que al hablar como librera y como lectora asidua, ha sido un camino que no ha sido lineal, y también llegar a las autoras ha sido, por supuesto, como el escalar hacia eso, porque muchas veces se podría decir que, por ejemplo, en la universidad, y que es como muy agotante, la mayoría de libros en bibliotecas están escritas por hombres. Uh-huh. Entonces, falta una bibliodiversidad. Y en ese sentido, se podría decir que mi camino hacia las autoras tuvo que ver más con los colectivos y con las amistades tejidas y con el diálogo entre mujeres, para que estas recomendaciones se fueran dando y poder caminar hacia eso. Pero fue más bien como difícil incluso, y eso es lamentable, ¿no? El no poder verlas visto como en la adolescencia, en la universidad, sino más bien estar plagada de voces masculinas, pero aún así como necesitar, ¿no? O sea, la falta de identificación, de identidad, de encuentro y de hogar, sobre todo en el lenguaje. Entonces, yo creo que de estas 3 autoras, hay autoras que este año me volaron la cabeza, y hay una que se llama Pía Pera, de un libro se llama Aún no se lo he dicho a mi jardín, y ella escribe en torno a su jardín, tiene bastantes libros, pero a su vez este es como su último libro, porque pues está en su lecho de muerte.
Entonces está lleno de lucidez y de un lenguaje que no puedes encontrar en otro libro porque es prácticamente una experiencia mística y única en la que ella pues se despide de su jardín. Entonces, Pía Pera me ha cambiado por completo la forma en la que veo la literatura. Hay también autoras que por el contrario me han incomodado, como María del Mar Ramón en Coger y Comer sin culpa. Entonces también como estas autobiografías, estas experiencias que resultan incómodas me han cambiado la perspectiva de lo que busco en un libro. Uh-huh. Oye, Isela, ¿cuál es el papel en tu experiencia de las librerías independientes en la vida cultural de una ciudad como Torreón? Bueno, realmente cuando Híbrida llega a la ciudad, pues tiene un panorama de alguna forma inmaduro y romántico, y en ese sentido se va construyendo con el camino lo que Híbrida quiere, ¿no? Y todavía sigue en ese horizonte. Y lo que pienso es que buscamos, pues como librería independiente, primero que un ecosistema literario sea saludable, y es por eso que nos encaminamos a propuestas de bibliodiversidad, que es traer estas voces, diversidad de géneros y enriquecer la cultura por medio de otras propuestas, es decir, una búsqueda de editoriales pequeñas que sí, obviamente se tienen que ir trazando con distribuidoras todavía más grandes y más monstruosas, porque sería insostenible. Y me llama mucho la atención que casi siempre es un acto de resistencia, y creo que es también un acto desesperado, porque cuántos años lleva Torreón en este camino de cultura y qué implica para Torreón resistir. Entonces siempre va a ser resistir. Como librerías independientes, pienso que además de tener propuestas editoriales, tenemos que encontrar un camino hacia la legislación cultural que haga un camino de ya no resistir, sino de ya sostener, de ya existir. Entonces, en ese sentido, pues claro que antes de tener una librería, y como en mi camino de lectora, pues pasé por librerías, ¿no? Indagué. Entonces el oficio de librera se construye con todas esas pequeñas compras, en libros de segunda mano, en la necesidad de no encontrar más en bibliotecas, en esa sed, ¿no? De querer saber más. Y pienso que Torreón sí está en un camino y ha cambiado mucho, pero sobre todo creo que falta mucha visibilidad, porque como tal casi siempre se ve como un espacio romántico y no como un trabajo que hay detrás, ¿no? Y que está sobre nuestra espalda como libreras. Entonces, en ese sentido, pienso que pues sí vamos contra las lógicas del mercado, porque nos relacionamos más con el cuerpo, ¿no? Pensamos con el cuerpo. Yo pienso con el cuerpo cuando elijo un libro. Entonces, ¿por qué? Porque sé que de antemano mi espalda lo va a sentir. Entonces, ¿vale la pena? Y cuando camino pues a esa curaduría, creo que a diferencia de una cadena comercial, pues esto no se vive, ¿no? Y en ese sentido, pues pienso que como librerías independientes, más que nada hablamos de un malestar, de un síntoma, ¿no? Del lector. El lector, ¿qué es lo que siente? Pero también clasificamos a los lectores, ¿no? Podemos ver los que están en el camino, pero como librerías independientes que se tienen que sostener también a partir de los latidos, que son los círculos de lectura, esos latidos que tanto han crecido, que tanto han bombeado y que tantas personas se han acercado. ¿La ciudad está viendo eso o realmente solo lo ve como un acto divertido, como un acto relajado? Pero hay un cambio, es decir, formamos parte de esa cura. Y a falta también de esas respuestas, pues nosotros seguimos haciendo el trabajo, pero pienso que nos falta encaminarnos y poner sobre la mesa temas muy incómodos y ver de cara al gobierno y decir qué es lo que te proporciono que tú no me proporcionas. Quiero quedarme. Oye, Isela, y en esta sintomatología que tú estás aquí describiendo, ¿cuál sería como aquel disparador que
que dijiste, es que esto es, tengo que aventarme a crear esta propuesta literaria, o sea, algo que haya como sido esa chispa para justamente que creciera Híbrida Librería, y también porque le pusiste ese nombre. El cómo ha crecido, y que bueno, más bien a veces yo no veo el crecimiento, sino lo veo con mucha desesperación y cansancio, y por ejemplo el que tú lo nombres me hace ver que tiene un crecimiento, es decir, existe a partir de que lo nombran, y en ese sentido pienso que se ha ido construyendo con las voces, porque a fin de cuentas yo inicio con una idea y entonces toda esta idea va teniendo parches. Yo pongo la tela y llega alguien y va construyendo y prácticamente se hace una criatura de Frankenstein, ¿no? Y entonces esa es mi híbrida, ¿no? Pero por dentro pues sí veo que han sido el compartir, ¿no? Saberes, recomendaciones, diálogos, por ejemplo, este espacio, ¿no? Que nos permite dar una voz, y en ese sentido el espacio se visibiliza y crece, pero es prácticamente pues cuidar un jardín, ¿no? Como Pía Pera, es verlo, es observarlo, es saber qué le falta, es escucharlo y entender qué es lo que quiere y ofrecérselo si está en las manos. Entonces, más que una librería, pues es también un jardín de voces y de libros. Y cuando pienso en el nombre de Híbrida, realmente pues previamente paso por muchas ideas, ¿no? Pero ¿qué me llama la atención de eso y a quién quiero tener en la casa? ¿Qué es lo que quiero ofrecer? Y me preocupa mucho que las personas no encuentren un espacio o que no encuentren cómo identificarse con algo, porque esto tiene algo que tiene esta característica, ¿no? Y al ser híbrida se abre a eso. Sin embargo, me encuentro con un reto, porque cuando nombro híbrida en el camino me voy dando cuenta que piensan que eso es neutral, y la librería no es neutral, la librería es morada, es feminista. Entonces, en ese sentido, cuando se abren círculos, cuando se pone sobre la mesa eventos, aclaramos que no nos hace falta perspectiva de género, que híbrida es abrir un espacio, ¿sí?, a distintas voces, a moldearse, a cambiar y a escuchar, y sobre todo a no tener forma, ¿no? Pero en ese sentido, esa falta de forma es también una identidad, porque tenemos muy claro quiénes somos, ¿no? Sí, porque a la forma no le falta fondo. En ese sentido, hablamos de, tenemos valores, tenemos una ética, pero no queremos que se confunda híbrida con neutralidad, ¿no? Entonces, me quedo con el nombre, por supuesto lo pienso, lo habito, pero intento que siempre quede claro qué es lo que significa. Oye, Isela, ¿qué tan complicado es acceder a las grandes editoriales para que Híbrida sea un espacio donde se distribuyen estos libros de las grandes editoriales? Algo que me llama mucho la atención en la librería y que me hace como recapitular ciertas cosas es que veo los estantes cuando estoy sentada y estoy meditando, y veo que las clasificaciones crecen. Es decir, antes no podía hablar, por ejemplo, de plantas, porque tenía 3 libros sobre plantas, ¿no? Y entonces a lo largo de la selección, ese estante ha ido creciendo, no porque yo decida que es así, sino porque el camino nos ha dado la oportunidad de darle espacio a más libros, y como comenté anteriormente, pienso con el cuerpo, ¿no? No me interesa llenar de libros, me interesa algo que sea rico culturalmente y decir, tenemos que hablar sobre este libro, voltea a ver este libro. Y muchas veces esa curaduría va contra las lógicas del mercado, porque no promete ventas, solo es rico culturalmente, pero realmente no es un bestseller. Y entonces, obviamente, como librera necia, lo quiero cargar, lo quiero cuidar, lo quiero arropar, y ahí está, ¿no?, el libro. Y bueno, ha ido creciendo, y muchas veces veo la diferencia de editoriales, ¿no?, cómo se empalman y cómo estéticamente se ven, y las pienso
y veo el trabajo editorial que tienen las pequeñas editoriales y las comerciales, y veo simplemente el trabajo en las texturas, y los abro y también los leo, y en ese sentido, cuando acepto la bibliodiversidad y la pluralidad cultural, lo entiendo, ¿no? Y aprecio eso. Sin embargo, como librera no puedo evitar que se acerque a alguien como lector y tener que hablarle de esta pasión y de este trabajo y de este ecosistema que incluye a editores, a traductores, a imprentas, a escritores, a escritoras, y que sin embargo hablamos otra vez de una sostenibilidad, ¿no? Es necesario traer a grandes distribuidoras para existir, ¿sí? Y hay mucha diferencia, ¿no? Por supuesto que es difícil llegar a ellas, y muchas veces sí me pregunto, ¿por qué habría de trabajar contigo y para ti y para ofrecer tus libros si tus libros se encuentran en todos lados? No me necesitas como librera, no me necesitas en los pasillos molestando al lector, ¿no? Pero estás de acuerdo que a final de cuentas también es como un gancho, ¿no? Es como, es que tengo que tener lo que dice este libro. La sostenibilidad, porque al final de cuentas de algo tienes que sostenerte mientras de alguna manera logras mostrar esto que es lo que te apasiona, ¿no? Sí, claro, y más que ser una librería antimercado, hablamos más bien de una lógica de crecimiento en el mercado, de decir, voy a utilizar estas estrategias para que las voces pequeñas no se pierdan, porque imagínate una editorial que tiene un tiraje muy pequeño y que dice, voy a estar en Guadalajara y voy a estar en Torreón y voy a estar en Monterrey, ya se acabó todo. Entonces, claro que como librera, ese espacio, esos libros, los valoro y los aprecio, y necesitan estar ahí y ser ofrecidos, pero tienen un tiempo de vida. Entonces, cuando pensamos en el tiempo de vida de una editorial pequeña, que incluso muchos conocedores o conocedoras que nos visitan, nos hacen ver, este libro ya no existe, este libro ya no fue impreso, esta edición ya no está aquí. Entonces, apreciamos eso, pero sobre todo sabemos más bien como las estrategias que necesitamos para sobrevivir, y a eso es cuando me refiero qué significa resistir para una librería independiente, pero a su vez también tener la bibliodiversidad y aceptar la variedad de voces, porque si hablamos de una editorial que pudiera llegar a ser más pequeña, también entendemos que no va a cubrir todos los pensamientos, ¿no? Pero aún así son saberes que no tienen ese alcance de llegar justamente a esa cadena que es más grande. ¿Y qué pasa con esas voces? Pues nosotros le damos espacio. Oye, Isela, ¿y cómo manejas tú como poner espacio entre tus gustos? Porque bueno, o sea, una cosa son las editoriales, pero otra cosa son los temas que a ti te gustan y que te apasionan, y que a lo mejor dijeras, pues, quiero muchísimos títulos de pero ¿cómo manejas tú, digo, en esta diversidad que dices tú? Pero a lo que quiero llegar es cómo emocionalmente haces para decir, ay, es que me encanta este tema, pero es que no, ya tengo muchos y lo tengo que dejarlo ir. ¿Cómo lo manejas así a nivel emocional, corazoncito? No lo manejo. Ahí está. Estoy trabajando en eso. Tengo ahí tiene que estar. Sí, no lo manejo. Llegó un punto en la librería en el que tenía lleno de autoras. Y tenía un estante y entraba así, eran solamente autoras. Entonces, me recapitulé, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero ofrecer? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que busco para los demás? También muchos de los libros que han llegado han sido recomendaciones y se va hablando sobre eso, y entonces me abro a eso. Sin embargo, en la curaduría no puedo evitar decir que sería mentira decir que hay una conciencia, porque toda librería independiente tiene una personalidad y casi siempre proviene del librero, de la librera, en donde quieres mostrar eso, ¿no? Incluso pues hay librerías que entras y descartan ciertos estantes, y ahí no se maneja eso. Entonces, Híbrida, al tener 2 años, se ha ido construyendo, y estamos en camino de eso.
Lo que sí puedo decir es que casi siempre lo pienso con el cuerpo, es lo que comentaba. Para mí es muy importante decir, te quiero cargar, te quiero cuidar, te voy a llevar, te voy a recomendar, eres imprescindible para hablar, creas incomodidad, construyes un diálogo, qué es lo que significas para los demás, para mí, qué se va a hablar de ti, de dónde vienes, y entonces claro que hay una intimidad con el libro, ¿no? Hay una humanidad, porque también cuando humanizamos el libro y lo alejamos de este sentido de verlo como un producto de consumo lento, sino más bien en ese sentido, ¿quién es, no? Podemos tener más un acercamiento. Y no puedo decir que esta sea la experiencia general de todas las librerías, más bien yo como librera me interesa tener mucha cercanía con mi catálogo. Muy bien. ¿Hay alguna editorial independiente con la que especialmente te haya gustado trabajar? Creo que todas tienen un lugar y siempre me emociona mucho conocerlas y que lleguen. Realmente no puedo nombrar como a alguna en específico, creo que podría nombrar a muchas. En ese sentido, hay una editorial pequeña que se llama Medusa y que llegó el año pasado. Hay otra editorial que también está con nosotros y se llama Esdrújula, y otra que se llama Bajo Tierra Ediciones. Esas 3 editoriales también me han cambiado por la forma en la que se comercializan, en la que distribuyen, en la que dialogan, en la que se acercan, los temas que tienen, las traducciones, y que es algo que recientemente también quiero trabajar para visualizar un poco más. Oye, háblanos de los clubs de lectura, porque ahorita hablabas justamente de este club de todavía no se lo he dicho y yo tuve la fortuna de a veces los sábados que tengo oportunidad, soy asidua de tu club de lectura ahí en Híbrida, y me tocó justo que pusieras ese libro, y es que sí te vuela la cabeza, está bellísimamente escrito, y bueno, a final de cuentas es un trabajo que es muy, muy constante. Tienes, según, bueno, el sábado, sí, porque yo he ido, creo que todavía tienes los jueves. ¿Cómo los manejas los clubs de lectura? Cada uno está enfocado a ciertas cosas, platícanos. Sí, pues más bien la idea nace a partir de que principalmente en mi camino como lectora yo no encuentro un espacio seguro para poder hablar, para también poder explorar o entender. Y entonces una amistad me dice que deje de buscar un club, que el club que yo estoy pensando no existe. Entonces lo tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Y esa modalidad personalmente no la he llegado a encontrar, no sé si exista en Torreón o en alguna otra ciudad, en el sentido de poder ofrecer un tema por semana. Normalmente conocemos el club tradicional, que indica que hay que tener un libro, determinadas sesiones, llegar a cantidad de páginas, y se habita de forma distinta y está dirigida a determinados lectores, a ciertos lectores que crean un nicho y que quieren hablar de ese libro. Sin embargo, el círculo de Híbrida, justamente, ¿no? Es un círculo híbrido en donde busca que sea amable con los tiempos y además que aterrice en la realidad, ¿no? Es decir, ¿qué tanto le puedes decir tú a un lector? Lea pía pera, si está acostumbrado a leer otro tipo de libros, otro género literario, si tiene en su mundo de amor por los libros un sentido de eso, ¿cómo lo deconstruyes igual? ¿Cómo te acercas? Pues únicamente con pequeñas propuestas, con pequeños periodos de prueba de lectura, ¿no? Como lo hacen grandes marcas. Tú te inscribes a cualquier aplicación y ¿qué te dicen? Tienes un periodo de prueba. Lo mismo pasa con la lectura, es decir, te voy a decir y te voy a curar y te voy a traer buenas lecturas, ¿sí? Pero hasta aquí llegamos, vamos a hablarlo, también vamos a habitarlo, vamos a pensarlo. Y me he encontrado, y creo que eso es lo que lo ha hecho funcionar, personas que jamás hubieran leído algo como eso y entonces se abrieron. Primero, porque no están gastando.
¿sí? A diferencia de un libro, tú vas a una librería, gastas y dices, bueno, es que quería intentar otra cosa, pero no resultó. Y los círculos, el círculo de híbrida se abre a esa perspectiva, en donde conozcan esa variedad de voces y quizá digan, bueno, me gustó o me atrajo. Y si no van a cambiar, porque tampoco es mi oficio el que cambien de opinión, de postura, de género literario, de gustos, pero sí el hablar y poner sobre la mesa variedad de temas y poder compartir y construir un diálogo. Entonces también en ese sentido el círculo se construye con amabilidad para los tiempos, con sentido también de poder hablar y de incomodar y de llevar a distintas personas que no están de acuerdo, que están de acuerdo, y sobre todo salir del mundo digital, porque en el mundo digital encontramos la reafirmación, es decir, estamos ubicados en un algoritmo, nos gusta algo, le damos like y nos aparecen 1000 cosas que reafirman nuestro sentido y nuestra identidad, pero en un círculo de lectura que trata variedad de temas no te encuentras con eso. Sí, eso está bien interesante porque sí es cierto, es como una autofagia, ¿no? O sea, a final de cuentas estás consumiendo lo mismo. Y en el círculo de lectura que tú propones está muy lindo porque es estas probaditas y igual tus gustos también los defines por aquello que no te es placentero y también dices, pues esto nunca volvería a leer algo de este autor o de esta autora porque no me mueve, ¿no? Entonces está muy lindo esto que comentas y lo importante de justamente salirse de esta de esta digitalización de los gustos. Bueno, ya nos dijiste que el libro te ha movido recientemente, cuáles son los que te han cambiado la vida, pero para ir cerrando nos gustaría que nos hagas, siempre hacemos esta pregunta, que nos recomiendes 3 libros de autoras a nosotras y a quienes nos están escuchando. Muy bien, 3 libros de autoras. Hay un libro que me gusta muchísimo que se llama Quebrada, de Mariana Travicio, y este libro es como propone algo árido, algo habla de las desigualdades, tiene también como esta parte del cuidado y del arraigarse a los muertos, ¿no? Del querer quedarse en la tierra. Entonces me cambió para siempre. Hay otro libro que se llama La mano que cura, de Lía. Hay otro libro que se llama 3 libros. Creo que me quedaría con esos 2. Con esos 2. Sí, me quedaría con esos 2. Y con el de Pía Pera. Sí, y con el de Pía. Sí, okay. Esos 3. Perfecto. Pues muy bien. Pues entonces, ¿algún libro que te haya así recientemente sorprendido? ¿Para bien o para mal? Un libro que recientemente me haya sorprendido. Pues mira, lo estoy leyendo y recientemente lo abrí así como 2 días y justamente lo traigo y está en los primeros 2 capítulos. No sé si se los quieran, no sé si se los muestro. Sí. Claro. Sí, a ver. ¿Cómo llegaste a ese libro? Pues es una novedad del mes. Ok. Es una novedad del mes y se llama La carne es triste, ¿por qué dejé de coger con los hombres? Y tiene muy bien, ventas internacionales. Sí, recientemente lo estoy leyendo, no puedo hablar como del libro en su totalidad, pero me ha llegado mucho porque es muy incómodo, entonces plantea y habla sobre la prostitución, sobre el sexo, sobre el estándar de belleza, sobre la hegemonía, sobre el silencio, sobre la relación que tenemos con los hombres, con nuestro cuerpo, y bueno, va habitando variedad de temas, pero desde su experiencia, y la verdad es que con una agilidad en la escritura, y bueno, ella dice que no
planea como enseñar algo, sino más bien solo quejarse y hacer de eso un manifiesto, ¿no? El decir todo lo que ha guardado por tantos años y ya, y que lo tomemos como queramos. Entonces, pues está lleno como de esta furia. Ay, oye, está bastante bien. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos, Isela, gracias por compartir tu historia como lectora, como librería independiente. Por favor, no dejen de visitar Híbrida Librería. Dinos también dónde está ubicada y si alguien se quiere unir a los círculos de lectura que manejas para que puedas dejar la información. Muy bien, pues nosotros estamos en la calle Ramón Corona, 375, a un costado del Hotel Calvete. Estamos todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche. Es muy importante también mencionar que somos cafetería, tenemos café de especialidad, entonces pues bueno, buscamos que toda la experiencia de la lectura sea completa y obviamente pues sostener el espacio, pero en ese punto pues hablar de que tenemos también una selección de café y cuidamos su trazabilidad. Luego pues está entre Avenida Juárez, y respecto al círculo de lectura, estamos los jueves de 7 a 9, los sábados de 4 a 6 y los domingos de 2 a 4. Pueden asistir al que gusten, y pues nos pueden enviar un mensajito para registrarlas y pues... No tiene secuencia, así que pueden ir, no se pierden, o sea, no es como que tienen que venir todos los jueves, sino que ustedes van y prueban y disfrutan y está muy bello. Sí, pueden asistir cuando gusten, que es como lo bonito del espacio, que no implica ese reto de tener que asistir determinado día, sino tú ves un tema y de acuerdo a ese tema decides si asistes o no asistes. Lo único que se pide es que se registren previamente, pues para tener sus copias listas. Muy bien, pues muy bien, gracias. Isela, pues muchas gracias otra vez por estar con nosotras, por darte tu tiempo, y sobre todo por esta odisea que sigues todavía construyendo con Híbrida Librería. Te deseamos muchísimo éxito, porque lo vas a tener, y te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotras. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y pues nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.